El Senado está para hacer debates, afirma el presidente del Congreso, Lidio García. En mi presidencia y con esta mesa directiva vamos a hacer cumplir un día a la semana de debates. Ante crisis en la vía al llano, congresistas alzan la voz. Pérdidas son de 20.000 millones de pesos diarios. En firme la ley, no más ole. La polémica sigue. Advierten que la transición no será fácil. Es acabar con un estilo de vida, acabar con una profesión, acabar con el sustento de muchas familias. Instalan Comisión de Paz, el espacio que fortalece acciones para enfrentar desafíos del conflicto. A un mes del fallecimiento de Miguel Uribe, rinden honores con monumentos. La Carranga, en camino a patrimonio cultural e inmaterial de la nación. Es muy importante por lo que viene de las raíces de nuestros abuelos. NS Noticias, con Isaac Nesim y Marcela Baena. Buenas noches. El presidente del Senado, Lidio García, hizo un fuerte llamado para que se priorice el debate de temas coyunturales de la gente. Lo hizo en la plenaria, donde se discutía la crisis que atraviesan miles de jóvenes por la suspensión del subsidio a la tasa de interés en los créditos del ICETEX. El presidente del Congreso hizo un llamado a que problemáticas como esta no queden relegadas y tengan un espacio prioritario dentro de la agenda legislativa, recordando que el derecho a la educación debe ser garantizado por el Estado. La República está para eso, para poder debatir, para poder señalar, para poder exigir. Y ténganlo por seguro que en mi presidencia y con esta mesa directiva vamos a hacer cumplir un día a la semana de debates. Más de 234.000 estudiantes se han visto afectados al enfrentar un aumento en las cuotas y el riesgo de desertar de la educación superior. Porque el recorte que se le hizo presupuestal al ICETEX, que fue del 70%, no quiso decir que se transmitió todos sus recursos a la universidad pública. Durante la plenaria, congresistas de distintas bancadas advirtieron que la desfinanciación del ICETEX se ha convertido en una bomba social y educativa que golpea a familias de bajos recursos y amenaza con ampliar las brechas de acceso a la universidad. En un gobierno que pregona el respaldo a la educación y particularmente a la educación superior, esté en una situación virtualmente de quiebra. El debate continuará en la próxima sesión de la plenaria, donde se espera que se avance en propuestas concretas y definan mecanismos para enfrentar la crisis que afecta a miles de estudiantes del ICETEX. Al mismo tiempo, el Senado alzó la voz frente a la crisis en la vía al llano, que permanece cerrada por un derrumbe. Las pérdidas ya rondan los 20.000 millones de pesos diarios y por ahora no se vislumbra una solución definitiva. Cada día de cierre representa pérdidas para transportadores, comerciantes y el turismo en los llanos. Las reservas hoteleras caen hasta en un 70% y los tiempos de viaje aumentan en más de 8 horas por los desvíos. El vehículo, como ustedes lo pueden ver, ahí está parado y es como un barco. Si no se mueve, no gana flete. Y tanto como los propietarios, como mi patrón y eso, tenemos pérdidas. Las autoridades departamentales y nacionales adelantan sin pausa trabajos de remoción de toneladas de tierra y mantienen habilitadas las vías alternas. El peligro es acá de que vienen animales de 2-3 días de viaje y por eso el tiempo que duran acá parados, que no se sabe la hora de apertura ni nada. Son animales que pueden correr riesgo de mortalidad. Diferentes voces insisten en que se requiere una solución a largo plazo que evite cierres recurrentes por los deslizamientos. Tan pronto llueve, se derrite la tierra y queda incomunicada media Colombia. Hoy hacemos un SOS del llano colombiano y de la Orinoquía para no seguir incomunicados con el centro del país. La reapertura definitiva dependerá del clima y de los avances en la zona, mientras miles de viajeros y empresarios siguen contando las pérdidas. Los ministros de Hacienda y Salud asistieron al debate con la Comisión Séptima para seguir discutiendo la reforma a la salud. Hubo preguntas y respuestas, pero nada se concretó. La próxima reunión es el martes 16 de septiembre. La intervención del ministro puso en la mira las altas cifras de inversión en materia de salud. Y están apareciendo más. Vamos a mirar entonces
¿Qué es los reportes que ha hecho la Contraloría en las deudas de las EPS? A ver si esto es por cuenta de nosotros o es por cuenta de quién. Los ánimos se caldearon un poco cuando el Minhacienda intentó irse a una reunión de comisiones conjuntas. Bueno, aquí está la ejercicio del presidente para una moción de orden, senador Honorio. No tengo ningún problema en que le dé la palabra al señor ministro, pero él también tiene el deber de escucharnos a nosotros como senadores en las inquietudes que él presentó en un aval que no venía en la sesión pasada, pero dele la palabra para que hable y uno aquí tiene que llenarse de paciencia. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, se refirió al aval fiscal, punto álgido de la citación. Obviamente los avales no pueden ser iguales cuando hay un proyecto de ley que se ha tramitado durante más de 2 años. Tiene que haber necesariamente modificación de los avales. Ningún ministerio de Hacienda, ningún ministro podría sostener el mismo aval hace 2 años. Este es el segundo intento del gobierno por lograr la aprobación de la propuesta, pero los cuestionamientos al Ejecutivo continúan. Aquí la Contraloría nos está diciendo que lastimosamente esta EPS, precisamente gracias a esa mala administración que se ha hecho, hoy está corriendo peligro. Para mí no me preocupa, digámoslo así, el tema administrativo de la EPS, sí es preocupante. Es escandaloso. A mí lo que me preocupa es lo que eso significa en la vida y en la salud de los colombianos. Desde los partidos de gobierno se mantiene la misma postura. Hasta ahora es que terminamos viendo que el Centro Democrático se preocupa por los pacientes. Oiga, ¿será que esto es nuevo? O sea, ¿será que a los pacientes hasta ahora es que no lo están atendiendo? ¿Hasta ahora es que de pronto no están recibiendo los medicamentos? ¿Hasta ahora es que los trabajadores de la salud no le están pagando? ¡No! El rifirrafe se mantuvo, esta vez con cifras. Esta reforma, este articulado resuelve las cuentas del corriente que tienen hoy las EPS intervenidas. En Sanar, con 640.000 usuarios, le deben 700.000 millones. El proyecto de ley busca transformar a las EPS en gestoras de salud y vida o relegar su rol de intermediación financiera para darle a Ladres la gestión directa de los recursos. Hay que esperar hasta el martes. Con la ratificación por parte de la Corte Constitucional de la prohibición de las corridas de toros a partir del 2027, queda infirme la ley No Más Olé, pero la polémica sigue. Así el alto tribunal cierra la puerta a espectáculos que conllevan al maltrato animal. La norma incluye todas las modalidades de tauromaquia, como el rejoneo, las novilladas y las becerradas, y fija un plazo de 3 años para que el país adelante procesos de reconversión cultural y laboral. Fue el resultado de conversación con los distintos sectores, fue el resultado de reconocer que también existen familias y que existen personas que están detrás de estas prácticas y que hay que ayudarles a resolver. También fue el resultado de una lucha enorme que dimos en la Corte Constitucional, 1 año defendiendo la ley. Aquí vemos que la Corte entendió que los animales están para algo más que divertir a los humanos, que ya es hora de dejar atrás su uso, su explotación, simplemente para entretener. El fallo resalta que la decisión responde a una transformación cultural que prioriza la protección animal sobre tradiciones que socavan la integridad de formas de vida no humana. Para la Corte, este debate trasciende lo económico y lo cultural, pues toca directamente principios de derechos fundamentales. 3 años para que se pueda hacer un proceso de reconversión laboral y de transformación de los escenarios de tortura. Durante esos 3 años tendrá que trabajarse con las personas que subsisten, que viven económicamente de estas actividades. El tribunal determinó que la tauromaquia no puede seguir amparada bajo el concepto de culturalidad y descartó las críticas sobre un supuesto vacío en el impacto fiscal, aclarando que corresponde al Estado acompañar la transición económica de las comunidades afectadas. Creemos que este cambio de época y que esta decisión de Colombia va a funcionar como una auténtica caja de resonancia. La decisión marca un cambio histórico en la relación entre tradición y derechos en Colombia. A partir de 2027 el país entrará en una nueva etapa en la que las expresiones culturales deberán transformarse en prácticas que no vulneren la vida ni la integridad de los animales. Pues a su vez miles de familias que dependen de esta actividad advierten que la transición no será fácil y el impacto económico podría sentirse con fuerza en sectores como el turismo, el comercio y el empleo informal. La capital de Caldas, reconocida por su temporada taurina durante la Feria de Manizales, es un ejemplo claro de lo que está en juego. Hoteles, restaurantes, vendedores ambulantes y comercios en general ven en estas fechas un dinamizador económico clave. Ellos temen que la ciudad pierda uno de sus atractivos más tradicionales. La verdad, sí le va a afectar mucho.
¿Por qué? Porque viene mucho turista, viene mucha gente que le gusta las corridas. Van a bajar las ventas en esa semana de Pel. En Manizales persiste la incertidumbre sobre cómo se llevará a cabo esta transición. Los sectores ligados a la tauromaquia aseguran que aún no existen planes claros ni garantías estatales suficientes para reemplazar los ingresos que dependen de este circuito económico. Han manifestado un proceso de transición, un proceso de formación, una cantidad de oportunidades de las cuales toda la gente del mundo del todo no ha visto ni una sola. Yo como persona que quiero mucho los animales no estoy de acuerdo con las corridas, pero económicamente sí vamos a afectar mucho las ferias. El reto entonces no solo es cultural, sino también social y económico. Para quienes han hecho de la tauromaquia su sustento, la prohibición representa un giro de vida inevitable. Es acabar con un estilo de vida, acabar con una profesión, acabar con el sustento de muchas familias. Una arbitrariedad, me parece una violación de derechos y la castración a una ciudad como Manizales culturalmente. Quienes defendemos las regiones de Colombia, quienes defendemos las tradiciones culturales con un enfoque diferente, estamos motivados a presentar un proyecto de ley en los próximos días para regularlas y no permitir su eliminación unilateral como está legislando la Corte Constitucional. La expectativa ahora está puesta en que los gobiernos nacional y local acompañen de manera efectiva este proceso, para que ciudades como Manizales no se vean golpeadas por la desaparición de una práctica que, aunque controvertida, ha marcado la historia y la identidad de sus habitantes. La Comisión Primera del Senado hundió el referendo que buscaba darle mayor autonomía presupuestal a las regiones. La iniciativa, que contaba con el respaldo de alcaldes y gobernadores y era impulsada por partidos de oposición, quedó archivada. La iniciativa, impulsada por varios partidos de oposición y respaldada por alcaldes y gobernadores, pretendía que en 2026 los ciudadanos decidieran en las urnas si las regiones podían manejar directamente una mayor parte de los recursos de la nación. Se presentará prontamente, no sé si por medio de otro referéndum popular o en el Congreso de la República, una reforma constitucional, pero vamos a cumplirle a los colombianos para que sus gobernantes puedan atender directamente esa demanda de temas sociales, de temas de infraestructura, de temas de vivienda. El gobierno y sus aliados se opusieron al considerar que la propuesta debilitaba la política fiscal nacional y generaba riesgos en la distribución de los recursos. Yo creo que aquí es un gran triunfo de la Colombia profunda, de esos departamentos que no tienen recursos, es un triunfo para la unidad de Colombia y es una derrota contundente al gobernador de Antioquia y al Centro Democrático. El resultado reaviva la discusión sobre la necesidad de una mayor descentralización, mientras los gobernadores insisten en que seguirán buscando alternativas para fortalecer su autonomía. El gobierno nacional prefiere seguir con el modelo centralista. Al cumplirse un mes de la muerte del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay, la Comisión Segunda le rinde honores instalando monumentos en el Congreso y en el Parque El Golfito. Con el fin de honrar y preservar la memoria del senador Uribe, un proyecto busca adelantar diversas acciones simbólicas y estructurales. Tendremos un busto allí en el Parque El Golfito, una placa conmemorativa en el Congreso. Son parte de los honores que le vamos a dar a través de esta ley. Con estas acciones también se busca que su legado trascienda y se convierta en un recordatorio de que la violencia no puede ser el camino para resolver las diferencias políticas. También enviar un mensaje a los colombianos para que se proscriba de una vez por todas la violencia, toda forma de violencia y la violencia en la política. Es una iniciativa muy importante porque le está diciendo al pueblo colombiano y a toda la comunidad internacional no a la violencia y no a la violencia política. Para recordar su legado se pondrá una placa conmemorativa en la parte exterior de la oficina que ocupaba el senador Miguel Uribe. El salón de medios llevará su nombre y en el Parque El Golfito se construirá un busto con su imagen, con una de sus frases emblemáticas: un país sin violencia es mi propósito de vida. Un hombre joven, inteligente, que le entregó mucho al país y que soñaba con un país mejor para los colombianos. Para los senadores, este homenaje no es solo un acto de memoria, es también una declaración política y jurídica en favor de la defensa de la vida, la integridad y la libertad de quienes ejercen funciones públicas.
La incautación de al menos 1 tonelada de estupefacientes en Cundinamarca, el incremento de los homicidios y la extorsión en el centro del país llevaron al Senado a cuestionar la política de la paz urbana implementada desde la Casa de Nariño. Los homicidios aumentaron en un 12% en Cundinamarca y en un 10% en la región metropolitana respecto al año 2024. La extorsión también mostró un repunte del 6% en el departamento. Paz total, desastre total. Lo estamos diciendo desde el primer día del gobierno de Gustavo Petro. Y no solo la paz total, sino la paz urbana. Seguimos insistiendo en los poderes mafiosos locales y por eso disparado el microtráfico, disparada la coca en el país. Estamos llegando a 300.000 hectáreas de coca. El incremento en el tráfico de estupefacientes se refleja en la incautación de más de 1 tonelada de marihuana, cocaína, bazuco y base de coca. Mi percepción es un reciclaje de violencias casi que se vuelve un poco endémico en Colombia. Y esta es una preocupación grande de las generaciones que pasamos desde jóvenes toda una situación de violencia, pero que igual llegamos a la tercera edad y estamos viendo lo mismo. Las autoridades advierten que los corredores viales que conectan con Bogotá siguen siendo utilizados para el transporte de narcóticos y armas. Además, reconocen que la instrumentalización de menores en redes sociales por parte del narcotráfico es una preocupación creciente. El Senado instaló oficialmente la Comisión de Paz para el último año legislativo. El espacio busca fortalecer las acciones políticas y sociales para enfrentar los desafíos del conflicto armado en Colombia. El presidente del Senado instaló la comisión y aprovechó para enviarle un mensaje a los actores armados, afianzando el compromiso del Senado con la búsqueda de la paz. Como presidente del Congreso de la República, aquí están las puertas abiertas para que trabajemos de la mano en pro de una Colombia verdaderamente en paz, de una Colombia que nos exige, no solamente a todos los colombianos, sino al Congreso de la República, a gritos, que podamos reconciliarnos entre todos. La comisión está integrada por senadores de distintas bancadas y funciona como un puente entre las comunidades más golpeadas por la violencia y el Estado, con el fin de dar respuestas concretas a las problemáticas que persisten en los territorios. Nos vamos a enfocar en el esfuerzo de tratar de llevar la comisión a esos territorios para que se pueda escuchar la voz, pero sobre todo que podamos contribuir en encontrar fórmulas de solución a la violencia que hoy en día afecta una buena parte del territorio nacional. Entre los principales retos de la comisión está atender las demandas de las regiones donde la presencia institucional sigue siendo débil y los grupos armados ilegales ejercen control social y económico. Propiciar que haya más diálogos entre aquellos actores armados que han tomado la decisión equivocada de seguir masacrando al pueblo colombiano. Con estas acciones la comisión pretende escuchar de primera mano a las comunidades, visibilizar sus necesidades y abrir un camino para que el Estado cumpla con su deber de garantizar derechos. Así se podrá cerrar la brecha histórica de abandono que ha alimentado la violencia en buena parte del país. Un grupo de deportistas olímpicos fue hasta el Senado para pedirle que se evite el recorte del presupuesto general en el año 2026. El recorte para el deporte propuesto por el gobierno es del 33%. Ellos son Carlos, Paula Andrea, Mateo, Elvin y Luis, todos deportistas de alto rendimiento con medallas y diplomas olímpicos. La ilusión de seguir practicando sus disciplinas, afirman, está en riesgo si no se aumentan los recursos en el presupuesto general del próximo año. En estos momentos 310.000 millones de pesos no va a alcanzar para todo lo que se tiene que hacer en la parte del Ministerio del Deporte. Solo la preparación a Los Ángeles 2028, tanto en Juegos Olímpicos como Paralímpicos, se va a ver totalmente afectada. En tan solo 3 años se ha disminuido 3 billones de pesos en el presupuesto del deporte. Empezamos con un presupuesto de 1.4 billones de pesos, lo vino reduciendo paulatinamente en 800.000 millones, 400.000 y ahora quiere 310.000 millones de pesos. En el artículo 52 de la Constitución Política de Colombia se establece que el deporte y la recreación forman parte de la educación y constituyen un gasto público social. No pedimos privilegios, realmente pedimos oportunidades. Por lo menos no nos deje de lado, que por favor vea que el deporte sí es paz, que es salud y que
sí fomenta toda esa paz en la sociedad. Es un eje de inclusión. Toda persona que tenga una discapacidad pues puede llegar a practicar el deporte paralímpico. Si no hay una inversión social, pues los jóvenes que hoy en día están delinquiendo no van a poder estar haciendo algo del aprovechamiento del tiempo libre, que es el deporte. Para el senador Esteban Quintero, no se puede disminuir el gasto fiscal de una vigencia a otra. Por ello, se deben aumentar los recursos al Ministerio del Deporte. Rubros tan importantes que van destinados, por ejemplo, al Ministerio de la Igualdad, que para el 2026 son cerca de 500.000 millones de pesos en vez de dárselos al deporte. El presupuesto general de la Nación está siendo estudiado por las comisiones económicas en su primer debate. Antes de las elecciones del Congreso en 2026, los colectivos de mujeres adelantan desde ya acciones para que haya equidad de género. En esta ocasión, ellas piden que sean las mujeres las que hagan parte de estas listas y no las comunidades LGTB. En las pasadas elecciones llegaron al Congreso 86 mujeres, que equivale al 29,15% de total de congresistas, un incremento de 9,44% con respecto a 2018 según ONU Mujeres. Aumentar la participación el otro año es el objetivo de las organizaciones de mujeres, pero en esta ocasión piden que se den todas las garantías frente a un proyecto de ley que busca darle espacios a las mujeres trans. Dado el caso de que las mujeres trans sean reconocidas sin ningún límite, sin ningún tipo de etiquetas como ellas mismas lo llaman, entonces las mujeres que buscamos participar en política, en los espacios de decisión sociales y comunitarios, nos tendríamos que quitar. Algunos senadores están apoyando a las mujeres y proponen varias acciones para hacer seguimiento a este tema. Ellas andan haciendo unas observaciones de tipo científico, de tipo político, muy importantes, y vamos a consolidar una mesa técnica donde podamos esperar el momento oportuno. Según la misión de observación electoral, en las últimas elecciones al Congreso, las mujeres representaron el 39,6% de las candidaturas totales. Sin embargo, el porcentaje de elección fue inferior. También fue radicada la Ley Integral de Derechos Menstruales 2.0, un proyecto que busca que el periodo menstrual no puede seguir siendo un tabú ni una fuente de discriminación, sino como un asunto de derechos humanos, salud, educación e igualdad para millones de mujeres. Además, incorpora la educación menstrual inclusiva en todos los niveles escolares, promueve la investigación científica y establece condiciones laborales dignas, licencias y lineamientos para empleadores, entre otros puntos. ¿Qué contiene y qué es lo nuevo que tenga este proyecto? Primero que todo, la atención médica, porque no todas las mujeres, nuestra menstruación es igual. Hay mujeres y personas menstruantes que sufren dolores, entonces la atención médica, que se faciliten los productos para la menstruación y espacios físicos. El Consejo Legislativo Interreligioso adelanta acciones para proteger la libertad de cultos en el país. Por ello se logró el archivo de 2 iniciativas que, según los senadores, atentaban contra este derecho. Proteger el marco legal y constitucional que permita garantizar el derecho de la libertad de cultos es el propósito del Consejo Legislativo Interreligioso. Por eso se hizo el análisis de 2 iniciativas que vulneraban este derecho constitucional hasta lograr su retiro. Estos temas tienen que abordarse con toda la claridad que los senadores, el Congreso de la República, el mismo Gobierno Nacional debe conocer de primera mano cuál es el marco que rige a estas comunidades religiosas. En Colombia hay 8.000 iglesias registradas. Algunos de sus representantes celebraron el archivo de estas propuestas. Estamos felices y contentos por esta derogación de estos 2 proyectos de ley que pretendían intervenir en la administración de la Iglesia. De esta manera se garantiza que en este país la libertad religiosa sea una realidad. Ahora, este Consejo Legislativo Religioso entrará a estudiar la propuesta de la reforma tributaria, que busca gravar con impuestos algunas actividades de las comunidades religiosas. Las tradicionales fiestas de independencia de Cartagena, que se realizan en noviembre, fueron lanzadas oficialmente en Bogotá, en medio de la alegría de más de un centenar de asistentes. El eslogan no puede ser mejor, la fiesta que nos une. Y es anunciada con la absoluta expectativa que va a ser la mejor, en el marco de la inclusión y la reivindicación de la fiesta popular. Las fiestas de la independencia tienen una enorme carga cultural,
en el orgullo cartagenero, en la identidad de los cartageneros. El objeto es darle fortaleza a los cabildos y a la verdadera fiesta que une a los cartageneros de distinto origen para reafirmar sus costumbres. A recuperar la fiesta popular. Vamos por esa fiesta de los cabildos, esa fiesta del champetódromo y de todo esa parte cultural histórica que se nos había perdido. La convocatoria es para todo el país, con el fin de disfrutar la fiesta de independencia en la heroica, la fantástica. Y la carranga, ese popular género musical del folclore cundiboyacense, va a convertirse en patrimonio cultural e inmaterial de la nación. Un proyecto que busca darle ese merecido estatus porque sus composiciones hacen parte de una tradición oral campesina. Por ser una expresión auténtica del folclor campesino colombiano, especialmente en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Santander, donde representa una parte esencial de la identidad cultural, la tradición oral y la memoria colectiva, se busca que la música carranguera sea declarada como patrimonio cultural inmaterial de la nación. Los colombianos, cada vez que escuchamos esta música, vibra nuestro corazón y por supuesto que no queríamos dejarla sin darle este reconocimiento. Seguir promoviendo esta música por todos los departamentos, por todas las ciudades. Al declarar la música carranguera en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de ámbito nacional, también se desarrollaría un plan especial para salvaguardarla. Cada canción, cada estrofa tiene una historia y es precisamente reflejar el quehacer del campo, de la gente que madruga, que trasnocha. Además, el proyecto autoriza al Ministerio de las Culturas, Artes y los Saberes a incorporar dentro del presupuesto general de la Nación las partidas necesarias para el fortalecimiento de las iniciativas artísticas y culturales de la música carranguera. Y hoy tuvimos en nuestra emisión imágenes de fondo de la ciudad de Medellín. De esta forma, el Senado le rinde homenaje a las regiones del país. Y hasta aquí las noticias. Nos despedimos por hoy. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.